La verdad de la cuestión es que estamos todavía a oscuras sobre el origen de la mayor parte de los grandes grupos de organismos. Aparecen en el registro fósil como Atenea lo hizo al surgir de la cabeza de Zeus, completamente equipada y dispuesta a marchar. Jeffrey Stewart. Hoy quería hablar un poco sobre una teoría que me voló la cabeza en estos días sobre el origen del humano, del ser humano. Y Déjame decirte que no sos la única persona que el origen del ser humano le vuela la cabeza. Sentite acompañado. Yo hice el CBC de antropología porque me interesa mucho el ser humano y es como quiero aprender del ser humano y qué es y por qué bosta, estamos acá también. Es tu oportunidad. Es mi oportunidad. Después de muchos años me topé con este librito hermoso, se llama Cosmos y Gea, Fundamentos de la Nueva Teoría de la Evolución. Para quien lo quiera buscar, es muy interesante. Y después de comerme 3/4 partes del libro, me encontré con la parte que me voló la cabeza y toda la preparación que te lleva hasta ahí. Y nos plantea que hay muchos huecos en la teoría de la evolución que conocemos, ¿no? Esto de que de repente hubo una bacteria que se transformó en un pez, luego se hizo un anfibio, después un reptil, después un animal mamífero y después aparecieron los monos y después los humanos. Todo muy lineal, todo muy seguidito, pero el problema es que faltan los eslabones que conectan una evolución con la otra. No hay registro de estos puntos intermedios. El día de hoy seguimos buscando al antepasado del ser humano. ¿En qué momento dejamos de ser un mono y nos transformamos en un humano? ¿Y qué pasó con todos los otros monos, no? ¿Por qué no vemos alguno que está ahí justo en la transición? ¿Por qué no encontramos uno que quedó ahí a medio camino, ¿no? Que está medio pelado, pero que todavía es mono. Pero tiene celular. Y lo que nos invita a pensar es que tal vez es de otra manera. Y nos habla de que la única forma de que un organismo pueda tomar distintas formas es que se mantenga blando, que se mantenga en una etapa embrionaria donde aún no se haya cristalizado de alguna forma. Para poder cambiar. Para poder cambiar y tomar otras formas. Nosotros vemos que todos los seres que hoy habitan a nuestro alrededor, incluso nosotros mismos, son formas cristalizadas, mineralizadas, ¿no? Uno toma cierta forma para adaptarse a su entorno. Lo que nos invita a pensar esta teoría es que tal vez el ser humano fue siempre este eslabón perdido de la humanidad. Siempre fuimos esta materia primigenia que se mantuvo blandita, que se mantuvo cartilaginosa, y por eso no hay registros. Por eso no quedan los huesos, porque éramos una especie de anfibio medio salamandra, así, ¿no? Como que no teníamos estructura física y por eso no hay antepasados del ser humano concretos, ¿no? Como de hecho, estamos más emparentados con un oso, con una ballena, que con un mono. A estos niveles. Uno ve la estructura de nuestro hígado, la estructura del vaso y de los riñones, y es más similar a una ballena que a un mono. Por poner un ejemplo de esto. Entonces, según esto, habría que empezar a pensar las cosas al revés. No más que somos un punto final, sino que somos un punto de inicio. Somos lo primigenio de la creación. Y como pruebas científicas de esto nos plantean el plasma sanguíneo, ¿no? Un organismo para sostenerse en la vida necesita imitar las características que tenían su origen. Entonces, diversos estudios en base a las bacterias que se encontraron de los océanos antiguos nos hablan que tenía una concentración de sales entre un 7 a 8 gramos por mil, ¿no? Entonces uno empieza a observar el plasma de los animales actuales y, por ejemplo, los peces cartilaginosos, ¿no? Que son blanditos, tienen entre 16 a 22 gramos de sal en su plasma sanguíneo. Los mamíferos, la mayoría de los mamíferos, tienen entre 7 a 8 gramos, que es lo mismo que tenía el océano primigenio. O sea que hace menos que se separaron de esa fuente. O sea que los mamíferos serían más antiguos de alguna forma o estarían más cercanos a la fuente que los peces. Cuando la teoría darwiniana, digamos, de la evolución es contraria a eso. Todo lo contrario, tal cual. Ese es uno de los aspectos, ¿no? Después nos habla, por ejemplo, de que el ser humano tiene una forma primordial, arquetípica de alguna manera. Nuestra mano no es lo más avanzado. Al contrario, es lo más generalizado de alguna forma.
Lo que se plantea es que a lo largo de la evolución, cada vez que ha habido cambios externos, como las grandes extinciones o cambios en las temperaturas, los seres que habitan la Tierra fueron tomando especializaciones. Desarrollaron garras, desarrollaron aletas, alas, para poder sobrevivir a su entorno. Los seres humanos, antiguos, primigenios, habitaron zonas como todo lo que es el cordón del Ecuador, digamos, donde las condiciones siempre fueron más amables. No había ni extremos calores ni extremos fríos, siempre fue una temperatura más amigable, entonces pudieron permanecer en esta forma más primigenia. Uno lo puede ver en los fetos. Uno ve un feto y todos los fetos son iguales en un principio, hasta que se van desarrollando. Vemos el feto de una gallina o de un cerdo y antes de nacer son iguales a un ser humano. Los únicos seres sobre la Tierra que conservan su forma fetal somos los seres humanos. Somos iguales cuando nacemos, cuando crecemos, tenemos la misma cantidad de dedos, no desarrollamos garras ni pelaje. Quedamos iguales, somos como un bebé grandote de alguna manera. Entonces, esta idea de que somos lo primigenio, ¿no? Logramos el mundo, esperamos de alguna forma que el mundo estuviera en condiciones para nosotros poder mineralizarnos y tomar una estructura más humana y poder habitar esta tierra. Un poco esto es lo que nos invita a replantearnos desde dónde miramos la evolución. No somos la punta de la pirámide, ni en pedo. Hay muchos seres que están más adaptados para sobrevivir que nosotros al medio ambiente. Nosotros somos, tal vez, esta forma primigenia, estos seres que venimos acá a cumplir algún tipo de rol, algún tipo de misión, tal vez. Eso estará por verse, a ver qué pasa con la humanidad también, pero... Me gusta que podamos permitirnos pensar las cosas de otra forma y poder tener nosotros y brindar también herramientas para poder hacerlo. Muy interesante. ¿Cómo se llamaba el libro, Ale? El libro se llama Cosmos y Gea, Fundamentos de una nueva teoría de la evolución. Es de Francesc Fígols. Me hizo acordar algo que charlamos sobre una novela que llama Autoestopista Galáctico. ¿Pero te parece que lo charlemos después de la tanda? Me parece perfecto. Me quería ir con una frase de Johann Wolfgang von Goethe. Sí. El nombre es complicado, disculpen mi alemán. El querido Goethe, que decía: el hombre es el primogénito de la naturaleza. Él fue de los primeros científicos que empezó a plantearse el mundo desde otro lado, a través de una percepción directa, de observar las cosas y permitir que las cosas lo invadan y entrar en sintonía. En vez de querer usar la mente para diseccionar la realidad, permitía que la realidad entre en él, y así surgiera el conocimiento genuino y verdadero.